Hola, ¿qué tal? Bienvenido a esta tercera clase online de lengua que está teniendo lugar a través del canal de YouTube de Gaztelueta. Digo que es la tercera porque, como recordarás, en el primer vídeo repasamos los pronombres que se veían dentro del tema 8 y hablamos un poco también de los determinantes, y en el segundo vídeo, en la segunda clase, repasamos las reglas de ortografía para la B y para la V, y luego aprovechamos para hacer un dictado también dentro de ese vídeo. Digo esto porque así vas recordando los vídeos de lengua que han salido ya, y porque si no los has visto convendría que empieces por ahí. Así que este es el tercero. En este vídeo, como puedes ver, vamos a hablar de los verbos. Estamos ya dentro del tema 9 y te has podido dar cuenta en casa de que el tema 9 no está en el libro del segundo trimestre. Necesitamos el libro del tercer trimestre. Si no lo cogiste cuando nos fuimos del cole y lo dejaste allí, no te preocupes porque he puesto una foto de todas las páginas del tema 9 en la plataforma de aulagaztelueta.net, donde hemos estado poniendo el material estos días, y lo puedes coger ahí. Las puedes imprimir o las puedes guardar para tenerlas delante. Así que vamos a empezar por coger todos el libro. Yo voy a coger el mío, tú coge el tuyo. Y vamos a abrir el libro por la página 148. ¿Vale? Página en la que se habla de los verbos. Y lo primero que vas a ver ahí es que tienes un recuadro azul donde viene la definición de qué es un verbo. Son palabras que indican acción, estado o situación. Es decir, son esas palabras que no pueden faltar en ninguna frase para que haya una frase. Es imposible construir una frase en la que no haya verbo, porque el verbo es precisamente la palabra que nos indica la acción que está teniendo lugar en esa frase. En todas las frases hay un sujeto, hay un predicado. Los verbos siempre están en el predicado, ¿vale? Como recordarás que vimos cuando estudiamos el sujeto y el predicado en temas anteriores, y son esas palabras que nos indican la acción que está teniendo lugar en esa frase. Estado o situación, ¿vale? Pero la palabra clave aquí sería acción. Puedes subrayar si quieres esto en tu libro para tenerlo claro y remarcar esta palabra como palabra clave de la definición. Palabras que indican acción, estado o situación. En el libro esto lo dicen más o menos por encima, pero esto es clave. Hay que tener muy claro qué es el infinitivo de un verbo. Si a ti alguien te pregunta cuál es el infinitivo de ese verbo o cuál es su infinitivo, tienes que saber que el infinitivo del verbo es esa forma verbal que resulta de preguntarle al verbo, oye, ¿qué verbo es? ¿De qué verbo estamos hablando? Ejemplo, imagínate que en una frase yo te digo, Juan jugaba al balón. Si yo te pregunto cuál es el verbo en esa frase, posiblemente me digas jugaba. Pero si te pregunto, ¿y qué verbo es? Tú me dirías jugar. Yo te diría muy bien. Eso es el infinitivo del verbo jugar. Si en otra frase, por ejemplo, te digo, mañana comeremos macarrones. Y te digo, ¿cuál es el verbo de la frase? Tú me dirías, comeremos. Vale, ¿y qué verbo es? ¿Comeremos qué verbo es? Tú posiblemente me dirías, comer. Ese es el verbo comer. Ese es el infinitivo del verbo. Y así te vas a dar cuenta de que todos los verbos en infinitivo terminan en ar, er, ir. Y si encuentras un verbo que en infinitivo no termina en ar, er, ir, me avisas, porque dudo mucho que lo encuentres. Yo lo he estado buscando durante mucho tiempo y nunca lo he encontrado. Todos los verbos en infinitivo terminan en ar, er, ir. Los verbos que terminan en ar, en su infinitivo, son verbos de la primera conjugación. Los verbos que terminan en er son verbos de la segunda conjugación. Y los verbos terminados en ir son verbos de tercera conjugación. De esta forma se ordenan los verbos en función de cuál es su infinitivo, en función de si termina en ar, en er o en ir. Esto está dicho de una manera o de otra en el libro, en el tema, y es bastante importante. Igual no queda muy claro lo importante que es esto, pero esto es clave, ¿vale? Para saber el infinitivo de los verbos tienes que preguntarle al verbo, oye, ¿qué verbo es? Entonces vas a ver que es un verbo que termina en ar, er, ir, y en función de eso lo clasificas. Primera cosa que tenemos que tener clara, después de la definición, cuál es el infinitivo de los verbos y cómo se ordenan los verbos. En segundo lugar, una cosa que se explica en el libro muy bien, en la página 148, todos los verbos están formados por lexema y morfema, como todas las palabras cuando vimos en su día el tema de los lexemas y de los morfemas. Esto lo vimos en el primer trimestre, igual no lo tienes muy fresco, pero el lexema era la raíz de la palabra, la palabra o la parte de la palabra que no varía y que contiene su significado. Esa era la definición que vimos del lexema en el primer trimestre. Y el morfema era lo que se le añadía al lexema para cambiar su significado. Había muchos tipos de morfema, en concreto había 5, igual no te acuerdas, pero había morfema de prefijo, morfema de sufijo, morfema de género, morfema de número, y había un último tipo de morfemas que eran las desinencias. Y os dije, cuando veamos los verbos hablaremos despacio de esto, porque las desinencias son el morfema de los verbos.
pues ha llegado el momento de hablar de desinencias, ¿vale? La parte del verbo que cambia y que va cambiando en función de su conjugación y de cómo lo estés utilizando se llama desinencia. La parte que no cambia es el lexema. Esto es muy interesante porque te vas a dar cuenta, ahora cuando empecemos a trabajar con los verbos, que gracias a las desinencias obtenemos una información muy interesante sobre los verbos. En concreto, gracias a las desinencias sabemos tres cosas. Primero, la persona gramatical. Gracias a las desinencias de un verbo sabemos si estamos hablando en primera persona, en segunda persona o en tercera persona. En el verbo comer, por ejemplo, como te das cuenta es un verbo de segunda conjugación, yo podría utilizarlo en una frase así: comeremos. Si te pregunto por la persona gramatical, sabes que no estamos hablando de una segunda persona o de una tercera persona, estás hablando de en primera persona, porque es nosotros comeremos. Si al verbo jugar yo lo pongo en una frase así, jugaré, sabes por la desinencia, jugaré, que estamos hablando de una primera persona, estás hablando de yo jugaré, por lo tanto te está diciendo la persona gramatical, ¿vale? Las desinencias. En segundo lugar, las desinencias también te dicen el número. Cuando vimos el número vimos que se podía hablar de singular o de plural, de si es una persona o de si son varias personas las que están haciendo esa acción. Por lo tanto, gracias a las desinencias sabremos si el verbo el verbo en esa frase está en singular o está en plural, porque no es lo mismo decir yo jugaré que nosotros jugaremos. Primera persona del singular en primer caso, primera persona del plural en segundo caso, ¿vale? Por lo tanto, gracias a las desinencias, persona gramatical, número y también el tiempo en el que está teniendo lugar la acción, que puede ser de tres tipos: pasado, presente y futuro. Porque en función de cuándo se hizo la acción o de cuándo se hace o se hará la acción, tú utilizas un tipo de desinencia u otro. Al verbo jugar, por ejemplo, que es el que estábamos utilizando en la frase anterior, si hablamos en pasado, yo diría en primera persona que yo ayer jugué. Sin embargo, si estoy jugando ahora, diría que yo juego. Y si quiero hacer referencia a que voy a jugar mañana, diría yo jugaré. De esta manera se respeta siempre un léxema en el verbo jugar y vamos cambiando las desinencias para indicar el tiempo, ¿vale? Si es pasado, presente o futuro. Bien, lo que vamos a hacer a continuación es un ejercicio, así que voy a borrar esto que hay aquí, tú vas a coger tu cuaderno y vamos a ver si esto realmente lo has entendido con esta explicación o te lo tienes que mirar un poco más despacio. ¡Pum! Pues ya está la pizarra borrada. Saca el cuaderno, perdona si te he asustado, ábrelo por donde lo dejaste la última vez y pones ahí ejercicio de casa, subrayado con rojo y con regla, igual de bien que lo haces otras veces. Y vamos a empezar por copiar tres frases y después te digo qué es lo que tienes que hacer con ellas. Mañana visitaré a la abuela y le daré un beso. Segunda frase, vinieron tres chicos y compraron chuches. ¿Vale? Por ejemplo. Y la tercera, tienes sueño y estás cansado. Espero que no sea una frase cierta, si es así vete a la cama y deja esto para otro día, porque el vídeo se queda en YouTube para que puedas verlo todas las veces que quieras. Bien, pero vamos a utilizar estas tres frases. Ahora, de lo que se trata es de que leas las frases y de que redondees todos los verbos que te encuentres. No solo eso, además de redondear los verbos, lo que tienes que hacer es indicar, en primer lugar, cuál es la conjugación verbal, cuál es la conjugación de ese verbo, y luego, en segundo lugar, cuáles son las tres cosas que nos dice su desinencia, como hemos visto antes. Voy a utilizar el primer verbo que nos encontremos como ejemplo, lo voy a hacer contigo, y luego los demás los haces tú solo. Mañana visitaré a la abuela y le daré un beso. La primera palabra que te encuentras que indica acción es visitaré, y por lo tanto la redondeamos y la sacamos aquí. Visitaré, ¿cuál es su infinitivo? Es decir, ¿cuál es su conjugación? Tendrás que ponerlo en infinitivo, visitaré. ¿Qué verbo es? Es el verbo visitar, y como termina en AR, puedes decir que es un verbo de primera conjugación, visitar. Y en segundo lugar, las tres cosas que nos dice sus desinencias. Primero, persona gramatical. ¿Cuál es la persona gramatical? Yo visitaré, yo, primera persona. Por lo tanto, primera persona.
Aprovecho para recordarte que yo es primera persona, tú es segunda persona, él es tercera persona y lo mismo para el plural. Nosotros, primera persona, vosotros, segunda persona, ellos, tercera persona. Pero bueno, esto seguro que te lo sabías muy bien. Primera persona. Segunda cosa que nos dicen las desinencias, ¿cuál es el número? El número, como vimos como hemos repasado ahora, singular o plural. Yo visitaré, no es nosotros visitaré, sino que es singular. Y luego, en tercer lugar, ¿cuál es el tiempo? Pasado, presente o futuro. La palabra mañana ya te está dando una pista de que estamos hablando del futuro, pero bueno, solo el verbo, su desinencia ya te está diciendo también que es futuro. Visitaré. Futuro. Bien, pues esto es lo que tienes que hacer ahora tú por tu cuenta con el resto de verbos que te encuentres en estas frases. En esta frase puede haber algún verbo más por ahí, o sea, no la des por hecha. Analiza las frases, hazlo por tu cuenta y cuando termines te vuelves a conectar porque vamos a corregirlo juntos para ver cómo de bien has hecho el ejercicio, ¿va? Venga, dale. Venga, si le has dado a play es porque entiendo que lo has hecho entero y ahora quieres corregirlo. Por lo tanto, saca el rojo o saca otro color con el que hayas trabajado para corregirlo bien y que te quede chulo. Mañana visitaré a la abuela y le daré un beso. Daré, aquí hay otra palabra que indica acción y por lo tanto es un verbo. Como puedes ver, lo redondeamos, lo sacamos y vamos a poner en primer lugar cuál es su conjugación, a ver si es de primera, segunda o tercera conjugación. Tendremos que poner el verbo en infinitivo. El verbo daré es el verbo dar, ¿vale? ¿Qué verbo es daré? Dar, acaba en AR, por lo tanto vuelve a ser de primera conjugación. Y aquí va a pasar una cosa y es que las desinencias, la información que nos van a dar es la misma que hay aquí porque la persona que realiza la acción las dos veces es la misma. Lo vamos a comprobar por si acaso. Le daré, persona gramatical, una vez más primera persona porque yo le daré, primera persona. En segundo lugar, número, singular o plural. Yo, otra vez, en singular, ¿vale? No estamos hablando ahora de plural, no es nosotros, sino que sigo siendo yo. Y luego, una vez más, el tiempo, pasado, presente, futuro, sigue siendo futuro. Primer verbo que tenías que hacer tú solo, ahí está su ficha. Vamos a por la segunda frase. Vinieron tres chicos, aquí nos encontramos, nada más empezar la frase, una palabra que indica acción. ¿Qué verbo es? Vinieron, ¿qué verbo es? Es el verbo venir. El infinitivo acaba en ir, por lo tanto ya vemos que es de tercera conjugación. Y ahora vamos a buscar persona gramatical, número y tiempo. Persona, yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos vinieron. Tercera persona. Y el número, singular o plural, también queda muy claro. Vinieron ellos, por lo tanto plural. Es una acción que realizan varios, no es una persona solo. Vinieron, y luego futuro. Tiempo, pasado, presente o futuro. Ellos vinieron, claramente es una acción que ya ha tenido lugar, por lo tanto es pasado. Aquí tienes la ficha para ese verbo. Vinieron tres chicos y compraron, otra palabra que indica acción, y nos va a pasar algo parecido a lo que pasó en la primera frase. Va a coincidir la ficha, básicamente, casi toda ella con la de este verbo, porque las personas que realizan esta acción de comprar también son las que realizaron esta, pero bueno, lo comprobamos. Ellos compraron, compraron, verbo, comprar, lo pones en infinitivo, termina en AR y por lo tanto es un verbo de primera conjugación, y lo demás, estas tres cosas, posiblemente coincidan. Vamos a verlo ahora. ¿Quiénes compraron? ¿En qué persona está? Ellos compraron, una vez más, por lo tanto, en tercera persona. Singular o plural, pues una vez más son ellos y por lo tanto son más de uno, plural. Y luego en una acción que ha sido pasada, porque ya ellos vinieron y lo compraron, ¿no? Por lo tanto, pasado. Y efectivamente coincide, ¿vale? La ficha de un verbo con el de otro. Última frase. Tienes sueño y estás cansado. Tienes sueño, tienes verbo, indica acción. Tienes, ¿cuál es el verbo? Es el verbo tener. Tener acaba en ER. Por lo tanto, tenemos un verbo de segunda conjugación. ¿Cuál es la persona gramatical? Yo, tienes, no. Tú, tienes, tú. Segunda persona. Singular o plural, ¿vale? Tenemos que ver ahora cuál es el número, singular o plural. Tú tienes o vosotros tenéis. Pues claramente estamos hablando en singular. Y el tiempo, pasado, presente o futuro, es, como puedes ver, es presente, porque estás teniendo ahora mismo, tienes sueño, presente. Nos vamos a ver si hay más verbos por aquí. Tienes sueño y estás. Sacamos de aquí el verbo estás en infinitivo es el verbo estar, acaba en AR y por lo tanto es un verbo de primera conjugación y el resto de la ficha va a coincidir, es segunda persona porque tú estás cansado, estás tú, no está él ni estoy yo, segunda persona, será singular,
porque si no sería vosotros estáis, y el verbo es estás, y luego es presente, porque seguimos hablando de una acción que está teniendo lugar ahora. ¿Vale? Bien, pues nada, aquí tienes el ejercicio resuelto, comprueba con tu cuaderno, a ver si has sido capaz de hacer este ejercicio tú solo. Es un ejercicio, como ves, bastante completo porque incorpora muchas cosas a la vez, pero son cosas básicas que tienes que tener muy controladas, ¿vale? De esta clase, por lo tanto, definición de verbos, qué es el infinitivo de un verbo, qué es el morfema y el lexema de un verbo. El morfema se llama desinencias y qué cosas nos dicen las desinencias de un verbo, ¿vale? Bien, cualquier cosa, como ya has visto, estamos empezando a tener clases a través de Google Meet, así que si tienes alguna duda sobre esto o quieres comentarme alguna cosa, me lo dices en la siguiente conexión que tengamos o me pones un correo, ¿vale? mtrigo@gaztelueta.com. Venga, hasta luego.